Gloria a Jesús. Y hoy tenemos planes, hermanos, de culminar nuestra serie de estudios bíblicos conociendo al eterno yo soy. No vamos a hacer ningún tipo de repaso de todo lo que hemos visto, pero usted sabe lo que hemos visto y creo que fuera bueno que usted le dé un vistazo a los estudios bíblicos para memorizar lo más que pueda, porque esta es una gran verdad que necesita ser anunciada. La Biblia dice que ¿cómo oirán si no hay quien se lo diga, quien les predique? Amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos planes de culminar, sin embargo, no lo vamos a hacer antes de dar respuesta a algunas interrogantes que nos pueden surgir por ahí durante el estudio. Quizás usted tiene alguna pregunta que le surge en su mente, pero yo tengo algunas aquí anotadas. Pero si usted tiene algo que preguntar, usted levante su mano y diga: hay algo que estoy confundido, en algo no estoy claro. Sin embargo, vamos a estar analizando algunas de estas verdades, o mejor dicho, interrogantes de esta verdad. Por ejemplo, vamos a estar analizando quién fue realmente el Padre de Jesús, porque la doctrina de la Trinidad enseña que el Padre es diferente al Espíritu Santo. Hay una expresión por ahí muy común dentro de esa doctrina, que es que hay tres personas distintas. Si hay tres personas distintas, el Padre y el Espíritu Santo son diferentes. Eso es lo que enseña esa doctrina. Sin embargo, si esto fuera cierto, entonces hay un dilema de quién fue realmente el Padre de Jesús, porque si son diferentes y la Biblia dice que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo, entonces aquí hay un problema. Así es que estaremos analizando quién realmente fue el Padre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel fue a anunciarle a María que ella había sido la escogida, y la Biblia dice: salve, muy favorecida eres, María, porque Dios te escogió a ti para traer al Salvador, físicamente hablando, traer al mundo al Salvador. Cuando eso ocurrió, ella preguntó. Vamos a ver en Lucas 1:34 al 35 qué fue lo que ella preguntó. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. María sabía que para ella estar embarazada debía ocurrir un proceso ¿cómo se llama? De gestación. Ella tenía que quedar embarazada, pero ella dice: lo normal es que ocurra de la manera natural. Y ella dijo: yo no conozco varón, no me he casado, ¿cómo puede ser esto? Pero la respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, el Espíritu Santo hará el trabajo. Lo que es imposible, de hecho le dijo Dios a María a través del ángel: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ¿quién dice la Biblia que haría el trabajo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor en Mateo 1:18 al 20. Estamos analizando quién realmente fue el Padre de Jesús, si la Trinidad dice que el Padre y el Espíritu Santo son diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Ok, pare ahí un ratito, hermano. Sea yo que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, ella, antes de casarse, el término de esposada era comprometida. Estaba comprometida con José. Y antes de que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Si concibió del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es el padre de esa criatura. Amén. Pero lo vamos a ver un poquito más claro. Siga, hermano. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. José hizo lo normal, lo que haría cualquier hombre, comprometido con la joven, pero salió embarazada. Él dijo que esta muchacha, yo no me voy a cargar con esta maleta. La voy a dejar secretamente para no infamarla, para no decir cosas feas de ella, pero voy a dejarla. ¿Por qué? Porque ella me fue infiel. Pero la Biblia dice que la Biblia dice que pensando él en esto aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas, recibe a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Está bien claro de que el padre de Jesús era el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús de vez en cuando decía Padre y se dirigía, quizás ponía su mirada al cielo, ¿a cuál de los dos, si la Trinidad dice que son separados o diferentes, a cuál de los dos clamaba Jesús? ¿Al Padre Padre, al mero mero o al Padre Espíritu Santo? O sea, la idea es que la Biblia es bien explícita cuando habla esto. Para nosotros, la Biblia dice, claro, Juan 4:24, que Dios es espíritu. En Juan 1:1 y Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía. Así que Dios es espíritu. Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de duda en cuanto a creer que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo o que era Jehová. No hay ningún problema porque es una sola persona. Pero para nosotros es facilísimo entenderlo, ¿verdad? Para los que creen en la Trinidad y ya tienen en su mente separada las tres personas, este versículo es un problema para ellos explicarlos. Recuerdo, y lo he mencionado en otras ocasiones, aquel pastor que dijo, mire, yo nunca había visto esa escritura en la Biblia. Pastor con 30 y algo de años en el ministerio. Lo había visto, pero lo leía, solamente lo leía, pero no lo estudiaba. Encontrar esa escritura que dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, tratando de decir, quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Así que nosotros estamos claros de que si decimos Jehová, que recuerde que ese no es el verdadero nombre de Dios, pero usamos ese término también. Si decimos Jehová, el papá de Jesús, o el Espíritu Santo, el papá de Jesús, no hay ningún dilema en esto, porque es el mismo. Amén. Nosotros afirmamos que es el Espíritu Santo, que es Jehová, y no hay ningún problema. Si Jesús es Dios, otra de las preguntas que quiero compartir. Si Jesús es Dios, ¿a quién oraba cuando oraba? Imagínense, nosotros creemos que Jesús es Dios manifestado en carne, pero Dios, en este caso Jesús, de vez en cuando oraba y oraba a alguien. Entonces, las personas que no creen como nosotros, o los que no creen en la deidad de Jesús, o no creen en la unicidad más bien, dicen que esto es una muestra
de que cuando Jesús oraba, le estaba orando a alguien. Entonces él no puede ser el mismo Dios o el Padre. Los seres humanos, hermanos, somos hechura de Dios. Y como tal, como hechura de Dios, necesitamos recurrir a nuestro Creador. Usted nota que hay gente que son supuestamente ateos o gente que no aman a Dios, pero cuando están enfermos, que el médico ya le dijo no hay esperanza, ¿a dónde usted cree que miran? A Dios. Usted lo va a ver venir a la iglesia, a visitar la iglesia y ¿qué? Oh, qué bueno que nos está visitando. Sí, es que me dijeron que tengo cáncer. ¿Por qué? Porque de donde salimos fue de Dios. Y de una manera u otra queremos recurrir y volver a casa, o queremos volver a Él. Así que nosotros como seres humanos necesitamos a Dios. Salmos 42:1, oiga lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Mi alma clama por su hacedor. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos esa conexión y algún día, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, ya Dios dijo, todo el mundo se va a doblar su rodilla y me va a confesar. Tiene que hacerlo algún día. Incluso los ateos. Amén. ¿Por qué? Porque nos hizo Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otras palabras, si somos creados por Dios, en algún momento dado vamos a recurrir a Él, aunque sea, algunos dicen por ahí que es mejor llegar a Dios por amor y no por dolor. Hay gente que prefieren llegar por dolor, pero qué bueno es que usted está sirviendo a Dios sin haberle declarado ninguna enfermedad. Usted está buscando a Dios sin tener problemas. Cuando venga el problema, Dios va a hacer como lo hizo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, y nos va a defender porque le hemos servido. Amén. Hay otras veces que no va a querer porque nos va a dejar pasar por el fuego. Amén. Pero va a estar con nosotros también allí. Así que estoy tratando de explicar por qué Jesús oraba y a quién oraba. Como hombre, Jesús necesitaba clamar a lo divino, y lo estamos viendo hasta el momento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 65:1 y 2. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti te pagarán los votos. El 2. Tú oye la oración, a ti vendrá toda carne. Amén. Gracias, hermano. Este versículo está diciendo que todo aquel que sea humano algún día tendrá que ir a donde Dios. Así que Jesús, como hombre, como humano, cumplía esas necesidades o requisitos de humano. Algún día un ser humano tendrá que decir, Dios mío, ayúdame. Escuché, eso no sé si sea cierto, pero un ateo escribió un libro negando a Dios y al final puso, le doy gracias a Dios por haberme ayudado a escribir este libro. Suena chistoso, no sé si sea cierto, pero en el fondo, hermano, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, es necedad negar a Dios. No es que no crean. Y usted sabe la razón por la que la gente prefiere negar a Dios es para no tener responsabilidades con Dios. Dios no existe, no hay infierno. Entonces vive la vida loca porque no hay nada de eso. Pero en el fondo ellos saben que algo hay. ¿No le quieres llamar Dios? Sé que hay un término que se usa mucho, la madre tierra, la naturaleza. Tratando de evitar decir Dios, pero en el fondo ellos saben que hay un Dios. Amén. Así que este versículo dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Como hombre, Jesús iba a lo divino, clamaba a lo divino. No crea que era
recuerde que la Biblia dice, Dios estaba en Cristo. ¿Alguien cree eso? La Biblia lo dice, Dios estaba en Cristo. Cuando Jesús andaba en las calles de Jerusalén, Dios estaba dentro de él. En realidad, él era Dios manifestado en carne. Uno de los versículos que me gusta resaltar es Juan 1:9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El hecho de que la gente no supiera que él era Dios no significaba que él no era Dios. Él era Dios, pero el mundo ni se dio cuenta de eso. Así es que como humano, él se veía en la necesidad de clamar a lo divino. Veamos a Isaías 45:23. Amén. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Esas palabras son de Dios. Ahora, ¿Jesús tenía rodillas? ¿Verdad que sí? ¿Jesús tenía lengua? ¿Sí? Entonces, toda lengua, toda rodilla tiene que confesar a Dios. Eso está ya, eso es un decreto, tiene que ocurrir así. Ahora, como humano, Jesús cumplía esos requisitos de ser humano, de carne. A ti vendrá toda carne y toda rodilla se doblará. Así que Jesús oraba específicamente porque cumplía con los requisitos de Dios, que toda carne debe hacerlo. Amén. Eso es un punto por lo que Jesús oraba. El hecho de Jesús nacer de una mujer lo hacía 100% humano. Amén. El hecho de haber nacido de María, de comer a través de un cordón umbilical, tener la sangre de María, todo eso lo hizo 100% humano. Pero recuerde que el papá de Jesús no era humano. Dijimos que era el Espíritu Santo, o Dios, el Padre. Eso lo hacía a Jesús 100% divino, 100% Dios. Si usted quiere decir mitad, 50% hombre y 50% humano, divino, puede ser así, pero yo prefiero decir 100% hombre y 100% Dios. Como hombre tenía hambre, como Dios decía, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Como Dios, como hombre, tomaba barcas prestadas para cruzar al otro lado, y como Dios decía, me voy a pie, y cruzaba por el mar como nada. Amén. Entonces, hay muchísimos ejemplos que nos hacen ver esto. Pero el hecho de que Jesús era hijo de María, lo hacía humano. Y por ser humano, entonces él tenía que orar. Esa era la razón por la que Jesús oraba. Ahora, ¿a quién oraba? Si él era Dios. A ti vendrá toda carne. Él era humano. Cuando usted habla de Jesús, cuando usted ve las escrituras en el Nuevo Testamento hablando de Jesús, está hablando de Jesús hombre, ¿verdad? Dios manifestado en carne, por lo tanto, él oraba a lo divino. No ocurre conmigo porque no hay forma. Yo soy 100% humano, pero no puedo decir 100% divino, ¿verdad? Humano. 100% humano, pero Jesús no era así. Yo tuve un padre humano, una madre humana, Jesús no fue así. Entonces, ay, Dios mío, esta cosa. Vayamos a Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Nótese, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Usted cree que Dios necesita humillársele a nadie? ¿Verdad que no? Todo lo contrario, él dijo, ante mí se doblará toda rodilla. Pero como humano, estando en la condición de hombre, Jesús hizo todo lo que un hombre debe hacer con relación a Dios. Humillarse,
Dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así es que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nótese otra cosa, que la decisión de humillarse fue una decisión propia. No fue que lo humillaron, no fue que le dijeron, te tienes que humillar. Se humilló a sí mismo. Es como si él dijera, voy a tomar unas vacaciones de Dios, de ser Dios en el cielo, y voy a bajar a la tierra por un tiempo. Eso no quitaba de que él fuera Dios. Amén. Pero en este caso estaba cumpliendo las las funciones de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Una escritura que me encanta es Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Es una escritura hermosa. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pero no se queda el versículo ahí, dice, el cual es. Nótese que no dice el cual es el Hijo de Dios, sino es Dios sobre todas las cosas, pero vino según la carne. Amén. Entonces, estos versículos me hacen ver que cuando Jesús oraba, lo que estaba era cumpliendo la función de hombre. Usted y yo, como no somos Dios, necesitamos orar. De hecho, el mismo Jesús dijo, orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Usted y yo necesitamos mantener conexión con Dios, porque de otra manera el mundo nos llama la atención y el mundo nos arrastra. Por otra parte, muchas de las cosas que Jesús hacía, las hacía para darnos un ejemplo como hombre de cómo se debe servir a Dios como hombre. Y le voy a poner un ejemplo aquí bíblico, Mateo 3, 14 y 15. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Ahí hay una pequeña discusión. ¿Alguien sabe para qué, cuál era el propósito del bautismo de Juan? Arrepentimiento. ¿Necesitaba Jesús arrepentirse? Juan, cuando Jesús le dice, bautízame, Juan le dice, oiga, verso 14, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Quien tiene que bautizarme a mí eres tú. Y Jesús le dijo, no, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Yo quiero dar un ejemplo. Yo no quiero venir aquí haciéndome él era el mero mero, pero él no quería mostrarse el mero mero, porque así le daba un ejemplo a la gente. Tú quieres involucrarte en un ministerio, bautízate, arrepiéntete, amén. Pero Jesús no tenía necesidad de arrepentirse, porque la Biblia dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado, amén. La palabra arrepentimiento no se aplica para Jesús. Sin embargo, el bautismo de Juan era para gente que querían arrepentirse. Y Jesús dijo, sí, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yo me imagino que Juan el Bautista no bautizó a Jesús como tan convencido. Es que este bautismo mío es para pecadores. ¿Cómo yo te voy a zambullir en el agua como si tú fueras un pecador? Pero si tú dices. Amén. Entonces Jesús hacía muchas cosas para darnos ejemplo. El hecho de Jesús orar era para darnos ejemplo. No era porque en realidad, en el 100% de Dios, él no necesitaba orar. De hecho, usted sabe que había milagros. Por ejemplo,
creo que es cuando resucita a Lázaro que él, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud para que crean que tú me has enviado. En realidad, no vemos a Jesús haciendo, cada vez que iba a hacer un milagro, él no oraba. Él decía, tus pecados te son perdonados. Él no consultaba con nadie. Usted y yo no podemos decirle a nadie, te bautizo, ¿cómo se llama? Te perdono tus pecados. El único caso que nosotros podemos hacer, en este caso como pastores, líderes, es bautizar a alguien para perdón de sus pecados, pero al fin y al cabo quien va a perdonar es Dios, por la obediencia de esa persona. Pero no es que la persona peca y viene donde mí, como lo usa una iglesia por ahí, que usted va y se confiesa y el líder le dice, te perdono. Reza 2 Padre Nuestro, 3 Ave María y te perdono. No hay un versículo que dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Entonces, Jesús no consultaba con nadie para perdonar pecados. De hecho, cuando le dijo así al paralítico, la gente comenzó a criticarlo. ¿Quién es este que perdona pecados? Y él, sabiendo lo que estaban claudicando, le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho, levántate y anda? Para que sepa que yo tengo potestad para hacer las dos cosas, vamos a hacerlo las dos. Entonces Jesús, muchas de las cosas que hacía, las hacía para darnos ejemplo. Ahora, no quiero que se malinterprete lo de orar. Número uno, no solo era por ejemplo, era porque el 100% humano que tenía lo necesitaba. Por ejemplo, en Getsemaní él dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Solo imagínese que usted va al médico, por poner un ejemplo, y el médico le dice, te quedan 3 días de vida. ¿Cómo nos sentiríamos? Porque aunque usted y yo decimos de vez en cuando, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mentira, hermano. Queremos imitar a Pablo al decir eso, pero el mismo Pablo, cuando dijo eso, dijo, pero si me quieren dejar aquí un ratito, que me dejen. Amén. No nos queremos ir. Pero imagínense que el médico nos dé días de vida. ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Eso. Imagínense que alguien, o vámonos a poner un ejemplo un poquito más crítico, que no me gustaría que pase, pero a los cristianos lo están buscando para matarlos, porque por su fe. ¿Cómo nos sentiríamos? Lo que puede pasar es que muchos digan, bueno, pues si nada más tengo que decir que ya yo no creo en Jesús, con eso me salvo, ahí comienzan los problemas. Pero usted entiende la presión que estoy tratando de poner, que usted entienda cómo Jesús se sentía al ver que la muerte se estaba aproximando, y no cualquier muerte. La Biblia dice muerte de cruz. Ser crucificado era la peor muerte que se le podía dar a un ser humano en ese tiempo, porque era una muerte lenta. Entonces, aparte de eso, la carga del pecado de la humanidad entera, la suciedad de pecado encima de él, porque la Biblia dice que él cargó nuestros pecados. Entonces, por eso Jesús dijo en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que él oraba en primer lugar porque como humano lo necesitaba. ¿A quién clamaba? Si él era el mismo Dios. Acuérdese que cuando la Biblia dice Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, el universo no se quedó solo. En otras palabras, Dios lo llena todo. Dios estaba en Cristo, pero Dios estaba en su trono. Amén. Así que cuando él clamaba, Padre mío, él estaba clamando a la esencia, porque como hombre, él tenía que clamar a lo divino. Sé que eso es un poquito difícil de entender, pero lo importante es que usted haya escuchado todas las enseñanzas que hemos dado, y una vez usted entiende
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una persona con tres manifestaciones. Es como el caso, Dios me libre, Dios me perdone por la comparación, pero yo soy músico, soy pastor, soy esposo, soy padre, pero yo sigo siendo una persona. Amén. Entonces, ese es el ejemplo que puedo darles de cómo entender más fácil esto. Así que Jesús oraba porque era humano y en su humanidad necesitaba lo divino. Y segundo, para darnos ejemplo. Clamaba lo humano hacia lo divino. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Hay algunas expresiones en la Biblia en las que Dios habla en plural. Vamos a entrar a otro punto. Los que creen en la Trinidad, cuando aparecen expresiones Dios hablando en plural, dicen que estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios decía algo como, vayamos para allá, Génesis 1:26. Esa es una de las escrituras que hacen que la gente reafirme su Trinidad. No entiendo por qué, porque usted verá por qué creo que no debe afirmar la Trinidad eso. ¿Quién nos lee? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hay gente que dicen, pero entonces estaba hablando con alguien más. Ahora, yo puedo demostrar bíblicamente que en el cielo siempre ha habido ángeles rodeando a Dios. Pero nadie tiene base bíblica para demostrar que había una persona llamada hijo o con título de hijo y con otra persona con título de Espíritu Santo al lado de Dios. No hay base bíblica para demostrar eso, porque en el trono siempre ha habido uno sentado. Amén. Entonces no hay forma de cómo demostrar que ese hagamos era porque estaba hablando con la Trinidad o estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. No hay base bíblica para eso. Ahora sí hay base bíblica para demostrar que habían ángeles. Pero, Miguel, Gabriel, y la Biblia habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Oiga, entonces sabemos que sí, que habían ángeles ahí, pero la gente que cree que ese hagamos es porque estaba hablando con las otras dos personas de la Trinidad, no pueden demostrarlo con base bíblica. Es solamente la imaginación, es una forma de buscar un aval para su creencia. Aquí Dios usa el verbo hacer en plural y por lógica nos pueden hacer la duda, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué dijo hagamos? Hace un ratito este monitor no quería presentar imagen clara. Y mi hijo Dani, pues yo le dije, súbete y busca un botón que hable de reseteo. Le dio y funcionó. Mi hija Marlene sale por aquí y dice, oh, ¿y cómo lo hicieron? Yo dije, le dimos a un botón de reseteo. ¿Quién lo hizo? Dani. Pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí con él. Y si nos fueran a pagar, entonces tienen que pagar a los dos. Le dimos. Cuando a veces estoy aquí, leemos en el nombre de Jesús y yo leo solo. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. Es que es una forma es un tipo de conversación. Si usted está trabajando o enseñando a alguien a trabajar, mira, hacemos esto y después hacemos esto, pero usted lo está haciendo usted. Pero dice hacemos. Entonces, es lo que yo creo que Dios usó en eso. Y le voy a aclarar por qué creo eso. Hermano Dani. ¿Pregunta? Ajá. Ok.
Mire, usted ve, ¿por qué no vino la semana pasada? ¿Usted ve? La hermana Carmen, les recomiendo por favor que vean el video de la diestra de Dios. Fue de la semana anterior. ¿Por qué? Porque la explicación es bien larga, bien profunda, pero es muy claro entenderlo. Así que voy a ser doctor ahora. Les receto el video de la semana anterior. Gloria a Dios. Entonces, es una forma de hablar. Y vuelvo y digo, algunas personas, quizás los que nos estén viendo en línea van a decir, bueno, usted quiere arreglarlo y dice que es una forma de hablar, pero eso está clarito que hablaba con la Trinidad. Ahora, vamos a decir algo. Si yo vengo y digo esta noche, hermanos, vamos a organizar las sillas, y todo el mundo agarra una silla y la pone donde yo consideré que había que ponerla, ¿puedo yo decir al final, yo arreglé las sillas? ¿Verdad que no? Tengo que decir arreglamos, porque usted participó en el arreglo. Amén. Entonces, vamos a ver en el próximo versículo si en realidad Dios necesitó ayuda para crear al hombre. Génesis 1:28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Repito, 1:27. Dije 28, pero es 1:27. Perfecto. Y creó Dios al hombre. Nótese que aunque él dijo hagamos, el versículo siguiente no dice y crearon ellos al hombre a sus imágenes, ¿verdad que no? Tampoco dice varón y hembra los crearon. Ahí se nota que nos hizo. Hay un versículo por ahí que me hubiese gustado ponerlo, pero me acordé ahora. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dice la Biblia. Un mismo Padre. Es decir, es un solo creador. Pero Dios se antojó de decir, hagamos al hombre. Mi punto de vista es que quizás habían ángeles alrededor de él. Y él dijo, ahora voy a hacer mi obra maestra. ¿Qué tal si hacemos al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen. Porque el hombre es humano y Dios no es humano. Punto de vista personal. Dios sabía que un día él iba a ser hombre y justamente nos creó parecido a como iba a venir él a la tierra. Pero la imagen también de la que puede hablar ahí es la imagen limpia, espiritual. Pero también en cuanto a imagen física, si podemos interpretar este versículo a nuestra imagen, también la imagen física nos parecemos a como era Jesús. Amén. Entonces, aquí lo importante es, el versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre, pero el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El versículo 27 está todo en singular, aunque el 26 está en plural. Hermano Juan Ramón. Amén. Muy buena participación. Como eso no se está oyendo en línea, el hermano Juan Ramón dice que Dios nos creó también como imagen, a su imagen, como ser pensante, inteligentes. Usted sabe, hermano, cuando yo miro lo que es un avión, volar, un aparato con tantas maletas y gente y solamente vacío pesa muchísimo en el aire, y yo no puedo volar y usted no puede volar, pero el avión sí lo hace. ¿Quién lo creó? Un hombre. Entonces, indiscutiblemente, pues Dios nos dio inteligencia, así que somos creados a la imagen de Dios en inteligencia. El hombre fue creado a imagen de Dios santo, limpio. Acuérdese que cuando entró el pecado eso se dañó, pero todo tiene que ver con la imagen de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. Si la teoría de la Trinidad que dice que este es un versículo que avala la Trinidad, entonces automáticamente leyendo el versículo 27 la Trinidad se cae. Amén. Entonces
no hay forma de creer eso. A veces nosotros, como le decía, usamos palabras en plural cuando realmente el hermano Dani fue el que reseteó el televisor, pero yo dije, le dimos a un botón para resetearlo. Yo estaba aquí abajo y él estaba allá arriba. Pero no fue así, hermano Dani, no fuimos los dos. Claro. Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Amén. Gracias, hermano. Ese versículo está diciendo que él no necesitó ayuda para crear al hombre. Que yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. No necesité ayuda. Dije, hagamos, pero lo hice yo. Amén. Entonces, eso está súper claro. Ahora, hay otras dos ocasiones en las que Dios habló en plural. Cuando el hombre construía la torre de Babel cuando construía la torre de Babel para llegar al cielo sin necesidad de Dios, Dios dijo, esto como que no está bien, tengo que hacer algo. Génesis 11, 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Amén. Gracias, hermano. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. La pregunta es, ¿vino el Espíritu Santo y el Hijo a hacer eso? ¿O Dios mandó ángeles? Usted no sabe que los ángeles son mensajeros de Dios. Dios no necesita molestarse él para hacer nada. De hecho, cuando Jesús fue tomado prisionero en Getsemaní, uno de los soldados fue herido por Pedro, que agarró una espada y le arrancó una oreja. Y Pedro le dijo al Señor, no es que estamos dispuestos a defenderte. Pedro, ¿tú crees que si yo no quiero, clamo a mi Padre y Él enviaría una legión, qué sé yo, cuántas legiones? Ahora mismo no tengo en mente cuántas legiones de ángeles. En otras palabras, los ángeles están a favor de Dios, al servicio de la palabra, al servicio de Dios. Por lo tanto, aquí podemos creer que cuando Él dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, no necesariamente tiene que estar hablando, bueno, no necesariamente no. La lógica es que no. ¿Por qué? Porque no hay forma de demostrar en ningún lugar que había un Hijo y un Espíritu Santo a la derecha y a la izquierda del Padre. Porque hay un solo trono y siempre ha estado en el trono uno sentado. Así es. Amén. Amén. Que quizás, como dice el hermano John C., quizás Dios
ni ángeles bajaron para confundir la lengua. Dios hace así y ya todo el mundo está hablando inglés. Hermana Felicia, eso es lo que la hermana Felicia quiere. Que Dios haga así para ella decir Washington. Es un buen ejemplo del hermano. Dios, si quiere, manda ángeles. Si quiere, solamente lo piensa y lo hace. Si quiere, da la palabra y se hace. Porque ¿cómo fue creado el mundo entero? Con la palabra. Amén. Solo que él se esmeró con el hombre. Por eso no sé, por eso fue que quizás dijo, incluyó a los ángeles. Porque la lógica más lógica, valga la redundancia, que él dijera, pusiera a participar los ángeles, hagamos al hombre ahora. Pero esta vez lo voy a hacer con mis manos, con esmero. De hecho, la mayoría de exégetas bíblicos dice que somos la máxima creación de Dios. Exacto. Entonces, Dios puede hacerlo con la palabra, Dios puede enviar ángeles. La Biblia dice que un ángel se encargará de atar a Satanás por 1000 años. Tiene que ser un tremendo ángel fuerte ese. Amén. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, ha demostrado su poder, claro, limitado por debajo de Dios. Pero un ángel, y él era el mero de los ángeles allá, pero un ángel lo va a amarrar por 1000 años hasta que llegue el tiempo para mandarlo al infierno por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Así es que la confusión de la Torre de Babel la vamos a ver ahora. Dios habló, verso 7, descendamos y confundamos. Sin embargo, si usted sigue leyendo el verso 8, mire lo que dice. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. ¿Quién los esparció? Pero él dijo, descendamos y confundamos, pero lo hizo él solo. A mí se me antoja, diría Dios, hablar en plural. Se me antoja incluir a los ángeles cuando quiero, pero lo voy a hacer yo, porque yo, Jehová, que extiendo solo la tierra y los cielos, yo hago todo yo. Yo no necesito ayuda. Amén. Así es que si esa teoría de palabras plurales de Dios son usadas para defender la Trinidad, con solo leer el versículo siguiente, tanto de Génesis 1:26 como el de Génesis 11:6 y 7, el versículo siguiente dice que lo hizo Dios solo. Amén. Ahora, la última escritura de pluralización que usa la Biblia hablando Dios es Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. Amén, suena plural, ¿verdad? El que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, plural. Entonces, cuando la gente lee eso, dice, ve, entonces son dos. Sin embargo, cuando usted nota, el pasaje bíblico está hablando del Espíritu Santo. Él está anticipando la venida del Espíritu Santo a morar desde Pentecostés en adelante. Así que cuando él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, él está diciendo, pero también venimos mi Padre y también vengo yo. Si no sabe, ¿verdad? Pero estoy tratando exactamente de explicar. Entonces, nótese que aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo. El pasaje bíblico es acerca del Espíritu Santo y él dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tratando de decir, cuando venga el Espíritu Santo, vendrá mi Padre y se meterá dentro de la persona que me ama. Y yo también me meteré dentro de la persona que me ama, pero está hablando del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando viene el Espíritu Santo a usted,
usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de usted. Eso es lo que está diciendo. Ahora ya estamos claros de que usted no tiene que dividirlo en personas. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de Dios. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Lo que él está tratando de decir es, me tengo que ir porque tengo que venir de otra manera. Yo no puedo venir de las dos maneras a la vez. Tengo que irme y venir de otra manera. Ahora, si todavía le queda duda a usted, vayamos a Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias, hermano. También ese versículo está en el mismo pasaje y está hablando del Espíritu Santo. Y en este versículo él expresa dos verdades. Número uno, él dice, yo soy el Padre, porque él dijo, no os dejaré huérfano. ¿Acaso el hermano Dani puede dejar huérfano a Marlene? ¿Quién puede dejar huérfano a Marlene? ¿El padre o la madre? Únicamente. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Exacto, vendré a vosotros. Número uno, no los dejaré huérfanos porque soy el Padre. Y el vendré está hablando del Espíritu Santo. Ustedes no se quedarán solos. Yo me voy al cielo, pero yo vendré otra vez, pero de otra manera. Entonces, nótese que aunque él dijo, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él, lo que está diciendo es, mi esencia, tanto como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, estará metida ahí en la persona que me ama. Mi esencia. No necesariamente esté diciendo las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ya con los estudios anteriores hemos visto que si hay, y les recomiendo de nuevo a Oscar y a la hermana Carmen y a su familia. Usted estaba aquí. El culpable fue él solo. Ok. Sí, hermana, ahora me acuerdo que usted estaba aquí el martes. Entonces, pero él no va a querer verlo solo, hermano. Usted va a tener que verlo con él. Yo me imagino que va a ser así. Entonces, con ese estudio que vimos, hermano, aclaramos que el asunto diestra de Dios, aunque sí leemos en la Biblia que el Hijo está a la diestra del Padre, ya entendemos claramente lo que significa la palabra diestra. Diestra para el cielo. Diestra significa autoridad, poder y la presencia de Dios en sí. Entonces, cuando entendemos todos esos versículos que hemos visto y todos los subtítulos que hemos visto en esta serie, pues nos es más fácil entender no dividir a Dios para nada. La expresión, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Recuerde que casi siempre que él hablaba en plural, el versículo siguiente lo hacía en singular. Amén. Eso era hablando del Espíritu Santo. La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, solamente vino el Espíritu Santo y entró a la vida de ellos. Pero Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo vendré. Cuando vino el Espíritu Santo, Él vino en otra manera. De hecho, Jesús antes de irse dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera puede estar Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo, la única manera. Así es que, aunque habló en plural, todo se concreta en singular porque vino el Espíritu Santo. Ahora, como el Espíritu Santo es Dios manifestado en carne, como Jesús es Dios manifestado en carne y el Espíritu Santo es el mismo Padre, entonces, al fin y al cabo, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene a Dios en sus tres dimensiones en su vida. ¿Se entendió? Si hay alguna pregunta, estamos finalizando nuestra serie de estudios bíblicos de la deidad de Jesús. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, si no hay pregunta, vamos a estar de pies. Y
como le digo, esta verdad es importante conocerla. Cuando usted conoce a Dios en su esencia, usted se enamora más de Él. Y una de las cosas que uso siempre es: Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Quien vino por usted y por mí a salvarnos fue el mismo Dios, porque Él entendió que era lo mejor que Él lo hiciera Él. Claro, se le llamó el Hijo de Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo conociendo y profundizando su palabra, y esperamos, hermano, que lo que hemos aprendido aquí nos sirva para ayudarle a otros. Padre,